Buenos días a todos y todas. En esta asesoría vamos a revisar los siguientes ejes de análisis. En este caso, les pido hagamos énfasis en la importancia de conocer cómo ha ido evolucionando el rol del docente a través de las reformas. Estaremos hablando de la reforma del 2011, la del 2017 y la del 2022. Ya ustedes me dirán en sus participaciones en cuál se formaron y en cuál trabajan, o si se formaron y trabajan en la última reforma, ¿vale? Bueno, para comenzar tenemos vámonos con la reforma del plan de estudios del 2011. En esta reforma tendríamos al menos dos objetivos importantes. Principios del interés superior de la niñez, cual dice: en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, esto en el artículo 4 constitucional. Y en esta reforma se hablaba de la calidad educativa y de la equidad. Ambas eran tarea del Estado y a través del sistema educativo iba a consagrar y a poner en práctica tanto la calidad como la equidad. Por eso dice así: de manera que materiales y métodos educativos, organización escolar, infraestructura educativa e idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de los aprendizajes de los educandos. Esto consagrado en el artículo 3 constitucional, que como ustedes saben, sufre variaciones cada cambio de sexenio. Así, la equidad contribuirá a la mejor convivencia humana, y las palabras claves aquí serían aprecio y respeto por la diversidad cultural. También consagrado en el 3 constitucional. Como leyes secundarias tenemos la creación o la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y como vemos desde hace dos reformas anteriores ya hay parámetros para que los docentes ingresen y se promuevan dentro del magisterio. Esto siempre ha existido independientemente de la venta de las plazas. Tenemos aquí algo muy importante, que es la Ley General del Servicio Profesional Docente, que eso les impacta mucho a ustedes. Evaluación y capacitación para ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de docentes, directivos y supervisores de educación básica y media superior. También se hizo en el 2011 el rediseño de la educación normal. Entonces, así como tenemos objetivos importantes, los tenemos apuntalados en las leyes, porque si no hay reforma constitucional, no hay reforma educativa. Eso es bien importante que lo consideremos. Ahora bien, respecto de la calidad educativa, va a permear en ese momento histórico al sistema educativo nacional y al servicio profesional docente. Se manejaban procesos de evaluación individual, y lo que era considerado para la evaluación, ustedes me dirán en sus comentarios si esto lo consideran vigente, importante, es la planeación, los contenidos, el ambiente del aula, las prácticas didácticas, evaluación de alumnos, logro de aprendizaje, colaboración en la escuela y diálogo con padres y familia. Es bien importante que ustedes empiecen a encontrar similitudes con lo que trabajan en la actualidad, ¿sale? Y también el artículo 15 de la Ley General del Sistema Profesional Docente habla de regularizar, actualizar y desarrollar a los profesionales. En cuanto al objetivo que ya habíamos comentado de la equidad, se crearon las escuelas de tiempo completo, que eran de 6 a 8 horas de servicio, contaban con reforzamiento pedagógico, actividades deportivas y culturales, y en las zonas de mayor pobreza se hablaba de brindar alimentación y lo que se llaman los desayunos calientes o las comidas calientes. Esto es del programa del 2011. Las escuelas dignas: mejorar las instalaciones, atención prioritaria a las zonas de mayor pobreza, seguridad estructural, servicios sanitarios. Toda esta parte de escuelas dignas corresponde a lo que llamamos gestión educativa. Y el programa para lograr las escuelas de calidad: al tener una escuela de calidad vamos a tener, según esta reforma, mejores resultados
en los procesos de aprendizaje. Este modelo de gestión impulsaba la participación social, la corresponsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Como podemos ver en un análisis anticipado, las reformas contemporáneas van incorporando elementos que ya estaban plasmados en las que le anteceden, ¿ok? Bueno, tuvimos dos programas importantes: programa de inclusión y alfabetización digital, con el acceso a la cultura y a las computadoras portátiles con contenidos educativos precargados. Ya se trabajaba desde 2011. Y este programa para abatir el rezago educativo también fue muy importante en educación básica. Y hubo apoyos en el marco del programa de escuelas de calidad y escuelas dignas. Bueno, los materiales, en este caso, en la reforma del 2011, las actividades eran para desarrollar competencias. Se propicia la formalización de los conocimientos. Esto es bien interesante porque en la actualidad se habla de que hay que atender otro tipo de cuestiones que no sean conocimientos. Ya lo veremos un poquito más adelante. Las evaluaciones favorecen el análisis y la reflexión, pero aquí sí hablamos de evaluaciones formales, como los cuadernillos que antes se repartían para que los niños llenaran la respuesta, eran estandarizados. Bueno, tendríamos que habían cuidado la proporción texto-imagen según el nivel y grado, y había una tipografía adecuada. Esto en la reforma del 2011. ¿Qué hacía el maestro? Planificar para potenciar el aprendizaje. Era como una de sus tareas clave. La planificación es un elemento sustantivo de la práctica docente para potenciar el aprendizaje de los estudiantes hacia el desarrollo de las competencias. Cualquier docente que hubiera trabajado en esta reforma organizaba actividades de aprendizaje a partir de diferentes formas de trabajo, como situaciones y secuencias didácticas y proyectos, entre otros. Ya venimos trabajando con eso desde esta reforma, ¿ok? Y algo bien interesante es que las actividades deberían representar desafíos intelectuales para que los alumnos formularan alternativas de solución, ¿ok? Bueno, ahí tenemos algunas cuestiones de la planificación, y cuando hablamos de que reconozcan que los estudiantes aprenden a lo largo de su vida y se involucran en su proceso de aprendizaje, pues eso es justamente lo que detona las competencias. Bien, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados estaban alineados con las pruebas PISA. Ya en la actualidad veremos que esto ya no está en uso. La prueba de PISA era un referente importante y evaluaba dos áreas importantes, lo que era la comprensión lectora y las matemáticas. Y eso servía para detonar el aprendizaje de todo el curso escolar a modo de diagnóstico. En la actualidad, ustedes me podrán comentar más adelante si el diagnóstico sigue solo considerando esto, ¿verdad que no? Ahora va a involucrar el diagnóstico de toda la situación del colectivo, de la escuela y de su entorno. Bien, pasando el tiempo, encontramos la reforma del 2016. La reforma del 2016 comienza diciendo que tenemos un sistema educativo del siglo pasado, que el siglo XXI ya empezó y además vamos tarde. Que las escuelas, los padres, mandaban a los niños a las escuelas para que tuvieran un futuro mejor y que esto no se estaba cumpliendo. O sea, como que era un pendiente histórico que la educación tenía con los padres de familia. Entonces, en esta reforma del 2016 se propone tres cosas muy importantes, tres factores: mejores escuelas, mejores maestros y mejores contenidos. Y entonces la reforma del 2016 hablaba de una educación integral que les permitiera aprender a aprender para ser exitosos en el siglo XXI y que fueran felices los alumnos, ¿ok? Y aquí tenemos el trinomio del éxito: escuela, maestro y contenido. Reforma del 2016. La reforma del 2016 se tiene como único fin que los niños, niñas y jóvenes de México puedan conquistar sus metas, o sea, que la escuela sea, que no pierda su capacidad formadora de nuevas generaciones y que a través de esta formación ellos puedan evolucionar en la vida y tener mejores oportunidades.
Entonces habíamos dicho que uno de los motores para construir esta reforma del 2016 eran mejores escuelas, y aquí hablamos de infraestructura y de administración, que dicho correctamente es gestión. Entonces dice, se trata de pasar de una escuela burocrática y vertical a una democrática y abierta. Ahí hay un cambio en la forma de ver la escuela. ¿Ok? Y aquí nos siguen presentando argumentos donde vemos escuelas en condiciones no óptimas, y esto era considerado como un elemento fundamental en el 2016 para que realmente se diera la reforma. Por eso tenemos mayor autonomía de gestión, liderazgo del director, infraestructura escolar, asistencia y acompañamiento técnico. Hablábamos desde ese entonces de menos carga burocrática, supervisión pedagógica, participación de los padres, trabajo colegiado en los consejos técnicos escolares, materiales educativos suficientes, diversos y adecuados. Al parecer no le faltaba nada, al menos en la teoría. También los maestros. Dice, hasta hace poco tiempo las vías para que un profesor lograra obtener una plaza no eran transparentes. Muchos accedían a la docencia por la venta y herencia de plazas, impidiendo que maestros con auténtica vocación tuvieran un espacio para enseñar. Y decían en sus diapositivas, ser maestro no es una chamba, es una vocación. Con este argumento van a implementar el sistema de ingreso al magisterio a través de un instituto que pudiera evaluarlos y darles este acceso con carácter de idoneidad. ¿Okay? Esos eran los argumentos. También el otro elemento de esta trípode de excelencia educativa eran los contenidos, un modelo que se ajuste a las necesidades de los niños y jóvenes del siglo XXI. El planteamiento pedagógico es ese elemento que permite ordenar a la reforma en un mismo propósito. Jóvenes y niños creativos y libres. Seguimos hablando de los contenidos educativos. Aprender no significa solo ir a la escuela, los niños deben de estar preparados para todo. Esto es la noción de competencia puesta en práctica. La competencia es cuando en la vida cotidiana tú resuelves problemas o problemáticas con lo que aprendiste en la escuela. También en la Carta sobre los fines de la educación en el México del siglo XXI expone de manera breve qué tipo de mexicanos queremos formar, con valores, informados y responsables, que ejerzan y defiendan sus derechos, que sean adultos capaces de tener éxito personal, laboral y familiar. Todo esto es Reforma Educativa 2016. Aquí está la famosa llamada Escuela al Centro, el planteamiento curricular que acabamos de ver brevemente. Incluye, por supuesto, la formación y desarrollo profesional docente, habla de inclusión y equidad y de gobernanza del sistema educativo, lo cual, insisto, corresponde a la parte de gestión, y esto nos importa mucho en la maestría, por si fuera el ámbito de su interés en el segundo año, entendiendo que la gestión del sistema educativo no solo es la parte administrativa, sino implica la gestión pedagógica, la gestión comunitaria y obviamente la gestión administrativa. Y obviamente en este modelo 2016 se proveyeron a los alumnos de libros de texto. Estos libros de texto tenían mejores contenidos educativos que el modelo anterior, y los aprendizajes eran aprendizajes clave, así se llamaban, agrupados en tres: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social. Muchos de nuestros alumnos fueron formados con esta reforma, y algunos estaban en los primeros años trabajando con esta, los últimos años, de lo que se llamaba la primaria por grados, y los que iban entrando venían con todo el modelo. Ya me contarán ustedes si tuvieron alguna experiencia de esas. Bueno, ¿cuál era el sustento teórico de este modelo? Trabajar como si fuera con la metodología de la escuela nueva, trabajar con constructivismo, y tenía un enfoque por competencias. Recordando que el constructivismo es aquella forma de aprendizaje donde el niño va a desarrollar el mismo a través de la interacción con el objeto de estudio. Es un aprendizaje activo que promueve justamente este desarrollo en un ambiente de estimulación.
Bien, el escenario pedagógico ya se llamaba contextualizado y situado. Sí. Se prefería el enfoque constructivista para el desarrollo de procesos cognitivos. La evaluación iba a ser formativa y aquí tenemos una palabra importante: carácter interdisciplinar y transversal. Ya se hablaban en las planeaciones y los maestros batallaban un poco con eso al hablar de transversalidad. Aprendizaje activo y participativo. Estamos lejos en estas reformas de hablar de aprendizaje tradicional. El docente entonces era un mediador del aprendizaje, facilitador y guía. Tendríamos que ver cómo nos conceptualizan en la actualidad. El alumno estaba formándose para gestionar conflictos, tener una interdependencia positiva, o sea, relaciones humanas positivas, para desarrollar su autonomía, una actitud receptiva y que el alumno fuera activo y participativo, no solo receptor de conocimientos. Todo esto involucra lo que estábamos viendo aquí, que es la metodología de la escuela nueva, así llamada porque solucionó los problemas de la pedagogía tradicional, que hablaba de la educación libresca, de la educación dogmática que solo el docente podría impartir. Y esta es la antítesis de ese tipo de educación, ¿vale? Esto lo sabe el maestrante y cuando obtiene el grado, y es lo que lo hace diferente en cuanto a conocimientos de los maestros que están en servicio y que no están formalizando este grado de posterior a la licenciatura. Bueno, aquí ya no me voy a detener porque ya les había yo hablado de lo que era la nueva escuela mexicana y ustedes mismos lo manejan de mejor manera que yo. Solamente recordamos que la Escuela Nueva Mexicana tiene su propio modelo educativo. En general vamos a encontrar una contradicción con los modelos anteriores, o sea, un alejamiento, es una palabra más adecuada, un alejamiento a la propuesta anterior, ¿no? O sea, como que si fuera todo lo anterior hubiera sido equivocado, ahora vamos a proponer lo que sí debe de darse. En el modelo educativo tenemos el perfil de egreso, el perfil del docente, y eso les interesa mucho a ustedes para su escrito argumentativo. Se trata de un docente humanista que promueve aprendizajes para la vida, que posee autonomía curricular, y aquí hay que preguntarse si todos entendemos que la autonomía curricular, eso lo dejamos para la reflexión, y que tome en cuenta el contexto sociocultural. Este es el perfil del docente que nosotros estamos viendo en la nueva escuela mexicana. Es un docente que en la actualidad trabaja por fases, que el colectivo toma los programas sintéticos y los convierte en analíticos para ir a trabajar en las aulas. Los campos formativos son lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario, ¿vale? Bueno, ya habíamos visto que en este modelo educativo vamos a encontrar conceptos que en las otras no venían, o si venía era con otras palabras. Por ejemplo, cuando se dice didáctica de la otredad, es cuando se considera al otro en el diálogo, ¿no? Bueno, la evaluación sigue siendo formativa. Aquí no encontramos un cambio, ustedes me lo dirán en cuestión de... Pero sí, ya no es una evaluación estandarizada, ya no es una evaluación formal de alguna manera, ¿ok? Y bueno, la ANE busca un aprendizaje de excelencia, ya no de calidad. Ya lo hemos visto que esto estaba permeando en los modelos anteriores. Excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo, ¿okay? La persona al centro nos habla de una pedagogía humanista con una promoción de la cultura de paz, valores, actitudes
comportamientos contra la violencia.